Es un gozo estar con ustedes y compartir esta mañana con ustedes. ¿Sí? Es bonito escucharlos, es ver cómo va creciendo este ministerio, es mirar cómo va avanzando. He escuchado las oraciones y me encanta estos momentos de oración intercesora. Voy a aprovechar de repente, repasemos un poquito algo de los hechos de los apóstoles, que eran momentos como estos, de cambios, ¿sí? Cuando se habla de los hechos de los apóstoles, este es uno de los segundos tomos, este es el segundo tomo de la historia de los orígenes de los cristianos realmente. Ustedes dirán, pero este es los hechos de los apóstoles, debiera ser el primer tomo. No, fue escrito por un cristiano del siglo I y dedicado a un Teófilo. El primer tomo es el Evangelio de Lucas. Lucas habla como cristiano, tiene un enfoque diferente al resto de los evangelistas, ¿sí? Y es muy probable que en su origen los dos tomos fueran un solo libro, aparentemente podría ser, porque se menciona que es Lucas el que escribe también los hechos, entonces tiene una cierta cadencia y secuencia de esto, ¿no? Entonces el Evangelio completo terminaría en el 24:49 y Hechos en el 1:6. Es una hipótesis que los versículos adicionales se agregaron al haberse separado las dos partes, ¿no? Entonces ahí hay un tema de mirar cómo han sido los hechos en el tiempo. Fue escrita durante los años 80 y 90 y, como decían antes, es reconocido Lucas como el autor de este libro. En los 28 capítulos de los Hechos se relata el tiempo desde la resurrección de Jesús en el año 30 hasta la actividad del apóstol Pablo en Roma entre los años 56 y 60. El libro de los Hechos reconstruye el movimiento de Jesús antes de la iglesia. Este es un tema para comprender hoy nuestro ministerio, algo así como Jesús y su gente antes que aparezca la iglesia per se, por sí misma, ¿no es cierto?, seguidora. Es Jesús haciendo él mismo las actividades. ¿Sí? ¿Se me escucha? Amén. Ok, ¿sí? Amén. Entonces, Sí. aquí aparece el principal interés de Lucas, es narrar la historia de la misión de la iglesia y no hace la biografía de Pablo. No es el relato de la vida de Pablo, sino la historia de cómo el movimiento de Jesús empieza a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios, promueve la transformación humana, busca la justicia y trabaja con las personas más vulnerables de aquellos años. ¿Y qué es lo que hace este Ministerio Cayetano para Cristo, ¿no? Buscando las personas más vulnerables en su salud para trabajar y llevar al Señor. Entonces, una clave importante del libro es la acción del Espíritu Santo, aún no entendido como dogma todavía trinitario, sino como espíritu presente en el mundo y en la historia de la misión. Este evangelio, más que la historia de los hechos de los apóstoles, debiera llamarse más bien el evangelio del Espíritu Santo, ¿sí? O hechos del Espíritu Santo, porque si nosotros nos damos cuenta, son más las acciones del Espíritu Santo a través de los apóstoles en este evangelio, ¿verdad? Allí me gustaría que veamos a un hombre, si ustedes tienen sus Biblias, sería bueno que las revisen, porque no es, como les decía, lo que les cuento, sino lo que ustedes van mirando en la palabra, la importancia de llegar la palabra al corazón. Ahí en Hechos de los Apóstoles se habla por primera vez de un hombre que se llama José. Y en la palabra se habla que era natural de Chipre. Les voy contando un poco la introducción para que vayan intentando descubrir quién es. ¿Sí? Se lo menciona en la Biblia exactamente 30 veces.
30 veces, pero pocas veces le hemos dado la importancia a este hombre. Este es uno de los protagonistas de las acciones de los apóstoles en este periodo, pero no ha sido muy visible. No lo hemos tomado mucho en cuenta. Hablamos de otros apóstoles, hablamos de Pedro, hablamos de Pablo, hablamos de Juan, pero de este no hablamos mucho. Pero sin embargo, cuando lo vamos a ir mirando, vemos que es uno de los más importantes en el desarrollo de la iglesia cuando iniciaba en los tiempos primitivos de la iglesia. Es como cuando diríamos que es un actor de reparto, no es el protagonista como Pablo, sino es uno secundario, es un actor del común, es uno que pasa aparentemente por atrás, aparece por detrás de Timoteo o de María, y casi no lo reconocemos. Aparece por algunos momentos y desaparece y no nos damos cuenta. Y al final, más o menos, se despide de la escena en Gálatas 4:10, con una simple y sencilla alusión de que era primo de Marcos. Por cierto, Marcos, como uno de los 4 evangelistas, llegó a tener un papel protagónico que nunca se le asignó a su primo. Es interesante, es un hombre que va detrás de todos los que aparentemente son los protagonistas de la iglesia. ¿Y por qué estoy hablando de este hombre que aparentemente va detrás del protagonismo de los demás? Porque así somos. Hay muchos que decimos, no, pero yo quisiera ser como tal evangelista, como tal predicador, como tal profeta. Nos gustaría, pensamos, pero nos olvidamos de la importancia de nuestra labor como miembros del cuerpo de Cristo y cómo es que el Señor reconoce esa labor que aparentemente está detrás. Y digo aparentemente está detrás porque el Señor reconoce el protagonismo verdadero de cada uno de los miembros de su iglesia. ¿Sí? ¿Y a quién me estoy refiriendo? Me imagino que los que ya han buscado un poco en su Biblia ya saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Amén. Me imagino que ya saben algunos de ustedes. Me estoy refiriendo a Bernabé. Bernabé dice que era un levita natural de Chipre, ¿sí? Que traducido significa hijo de consolación. Qué lindo nombre, Bernabé, o hijo de la consolación. Bernabé en la Biblia fue importante sin necesidad de llegar a ser el protagonista. O sea, no es uno de los más vistosos ni recordados con el tiempo. Quizá esto radique en la lección más urgente de nuestro personaje, el chipriota. Cuando la iglesia recibió la noticia de la conversión de Saulo, y reaccionó con natural y comprensible desconfianza, si ustedes recuerdan un poco la historia, Saulo había sido uno de los perseguidores de los cristianos. El que buscó a Saulo y creyó en su historia fue justamente Bernabé, y lo recomienda a la iglesia. El primero que habla bien de un hombre perseguidor y que decide plantearlo de una manera diferente es Bernabé. Si Bernabé no hubiese actuado ahí, probablemente la relación de Pablo con la iglesia primitiva hubiese sido mucho más complicada. Pero Bernabé lo presenta y vamos a Hechos 9, 26 al 27. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos,
pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Es interesante. Bernabé no tuvo el temor del resto, simplemente lo reconoció y lo abrazó y lo presentó a la iglesia. No dijo, oye, pero ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Se habrá sido transformado? ¿No habrá sido transformado? No, no, no. Él asumió lo que el Señor hizo. Y cuando Pablo pasó ya por varios años de experiencia, desconfió de Juan Marcos, ¿se acuerdan? Un poquitín, yo sé que ustedes están estudiando un poco la Biblia y ahí van a ir encontrando estos hechos de la historia de nuestros primeros padres de la iglesia, ¿sí? Entonces, Pablo desconfía de la acción misionera de Juan Marcos y Bernabé decide confiar en él. Y por esta diferencia se separan Pablo. Pablo va por un lado y Bernabé va por otro con Juan Marcos, que era un despreciado aparentemente por Pablo. Pablo dice, no, no puede ser posible. Hechos 15, 37 al 39. Revisen. ¿Qué dicen Hechos 15, 37 al 39? Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien les había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Es interesante, Pablo es presentado por Bernabé porque el pueblo le tenía desconfianza, pero Pablo le da el soporte, Bernabé le da el soporte y lo mete en la iglesia. Y ahora Pablo desconfía de un hombre, de Marcos, y Bernabé otra vez le da la confianza al hombre del que Pablo desconfiaba y se va con él. ¿Sí? Entonces Bernabé toma acciones en los momentos más complicados de la iglesia. Bernabé toma acciones cuando el resto desconfía. ¿Sí? Bernabé aparece solamente en esos momentos muy complicados de la relación de la iglesia. Si no, nos vamos a ver en Hechos 11, 22 y 23, cuando la iglesia necesita de una persona de confianza para encargarle una tarea de confirmación pastoral en Antioquía. ¿A quién le encargan? A Bernabé. Otra vez a Bernabé. Cuando el Espíritu Santo necesitó de una persona para encomendarle el primer proyecto misionero hacia los gentiles, ¿a quién encontró? A Bernabé. Es interesante, a Bernabé nunca casi hemos estudiado en la palabra. Generalmente hablamos de los otros, pero no hablamos de Bernabé, porque no aparece haciendo, entre comillas, grandes cosas, pero él realmente hace grandes cosas desde atrás. Y 30 versículos mencionan su nombre y destacan el invaluable servicio prestado a la iglesia. El mejor retrato que tiene el Nuevo Testamento sobre Bernabé está en Hechos 11:24. ¿Qué dice? Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué bonita la descripción de Bernabé. ¿Sí? Ese es un mejor retrato. A mí me gustaría estar representado por ese retrato. No me gusta que me digan es el doctor Ramírez, es director de acá. No, porque eso no suena. A mí me gustaría que me digan como a Bernabé. Era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Lo demás no cuenta. Lo demás es puro título que se acaba. Es puro título que se acaba. Y a mí me gustaría que me llamen como a Bernabé. No sé si puedo llegar hasta eso.
pero me gustaría, igual me imagino que ustedes también, ¿sí? Él era extraordinario, sin necesidad de acudir al sensacionalismo, sin aparecer con intensidad. Fue un hombre comprensivo, sin necesidad de convertirse en complaciente. También enfrentó al apóstol Pablo, le dijo las cosas que cómo tenían que hacerse, no le aceptaba a Pablo por ser Pablo. Llegó a ser uno de los más importantes servidores de la comunidad cristiana al inicio, y sin buscar ningún protagonismo. Él es uno de los modelos que se llama hacer liderazgo de servicio. Es la esencia de los cristianos en realidad. Es la esencia del cristianismo. Nuestro liderazgo debiera marcarse en el servicio. Cómo servimos a los demás. Y es lo que creo que marcaría el modelo de lo que es este movimiento que tiene ustedes ahora, Cayetano para Cristo. Es un liderazgo cristiano de servicio. Y me gusta porque siento que este versículo, este retrato de Bernabé, retrata el movimiento y a los miembros del movimiento Cayetano para Cristo. Yo parafrasearía este versículo y diría, porque Cayetano para Cristo son hombres y mujeres buenos y llenos del Espíritu Santo y de fe. ¡Qué bonito! Es lo que siento, son más de 15 años en esta labor y me emociona realmente que ustedes sigan avanzando en este trabajo. ¿Qué pasa con Bernabé después? ¿Alguien sabe? No se sabe mucho sobre Bernabé. Tal es así que cuando uno va a Chipre, a la ciudad natal de Bernabé, ni siquiera en las tiendas de artesanías religiosas allí en Chipre lo toman en serio. Los vendedores chipriotas, griegos y turcos, todos por igual, dicen que los íconos más rentables son Lázaro, la de Nicolás de Espidrón, que es un cristiano nacido en Chipre en el siglo III, que le hicieron obispo, y de Catalina, que según la tradición estuvo prisionera en Salamita en Chipre. Todos al parecer, hasta Constantino, a quien es venerado como santo en Chipre, vale más y son más conocidos que Bernabé en el propio Chipre. O sea, ¿se imaginan si pocos lo conocen en Chipre, cuán poco lo conocemos nosotros en nuestra iglesia cristiana y pocas veces nos referimos a él? Pero Bernabé al final lo que más vale es haber sido un sencillo servidor de la iglesia, decidido a consolar de los excluidos. Ya dijimos adelante que su nombre significa hijo de consolación. Y es un activo promotor del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Todos hablamos del evangelio. ¿Sí? Es el evangelio del reino. Recordemos que el evangelio es un acto político. No es el evangelio del arrepentimiento. No. Ya les dije la vez anterior de que no habla Jesús de tu Salvador. No es el eje de tu Salvador, es el eje de que sea tu Señor. Y al ser tu Señor, Él va a tomar control de todo. O sea, es de autoridad. Es el evangelio de quién va a dirigir el universo. ¿Quién dirige el universo? El evangelio de quién es la autoridad. Y esta es una autoridad de servicio, la que hace Dios, que va a dirigir el universo a través de la eternidad. Por eso es que es el evangelio del reino. Y cuando vamos viendo los 4 evangelios, Jesús siempre habla y predicaba del evangelio del reino de Dios. Y siempre es el evangelio del reino de Dios. Y a veces predicamos otro evangelio. No, es que aparece el evangelio de la prosperidad, no, es que aparece el evangelio del Espíritu Santo, no, es que aparece y nos inventamos cualquier evangelio. Y el evangelio de Jesucristo era el evangelio del reino de Dios, no hay otro evangelio. No existe otro evangelio. Y ese es el evangelio central por el cual también
laboraba Bernabé y están laborando ustedes a través de este ministerio Cayetano para Cristo. ¿Sí? Y nos hemos olvidado de Bernabé. Esto es un poquito que quería introducirles en lo que quería hablar sobre Bernabé, un levita natural de Chipre. ¿Sí? Este es Bernabé, al que ustedes hoy día están revisando y sería bueno que puedan en su momento leerlo y ver, ¿verdad? Ahorita voy a compartirles unas pequeñas diapositivas para compartir algo más sobre Bernabé para cerrar lo de esta mañana rápidamente. Ok, aquí está. Les paso ahora mismo. Quiero que vean. Oye, si me puedes dar el poder compartir mi pantalla, por favor, Luzmilita. ¿Puedo o no puedo compartir? Hoy creo que no. Bueno, no importa. Entonces, seguiremos conversando al respecto. Entonces, les hablaba de Bernabé, el hijo del consuelo, de la ternura. Todo esto que vamos a conversar está entre Hechos 4, 34, 37 y el 11, 19 al 24. No vamos a leer ahora, ustedes lo van a ir leyendo. Ya hablé un poquito sobre él, pero sería bueno que lo vean después. ¿Sí? Antes de empezar los detalles, me gustaría que recordemos un poquito esta oración para dejar que la palabra del Señor nos acompañe. ¿Sí? Señor, pidamos esto. Señor, de verdad deseo prepararme bien para este momento. Deseo profundamente que todo mi ser esté atento y dispuesto para ti. Ayúdame a clarificar mis intenciones. Tengo tantos deseos contradictorios. Me preocupo por cosas que ni importan ni son duraderas. Pero sé que si te entrego mi corazón, haga lo que haga, seguiré a mi nuevo corazón. En todo lo que soy hoy, en todo lo que intente hacer en mis encuentros, reflexiones, incluso en las frustraciones y fallos, y sobre todo en este rato de oración, en todo ello, haz que ponga mi vida en tus manos. Señor, soy todo tuyo. Haz de mí lo que quieras. Por Jesús. Amén. 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 Ahora sí, vamos a leer Hechos 11, 19 al 24. A mí me encanta que vayamos directo a la palabra. ¿Sí? A ver, veamos ahí, busquen sus Biblias. Busquen Hechos 11, 19 al 24. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Hechos 11, 16. 19 o 24. Perfecto. Hechos 11, 19 al 24. Ahí ya lo tienen. Ahí vemos los rasgos de personalidad y comportamiento de fe de Bernabé. ¿Sí? Los creyentes que así, los creyentes que se habían dispersado a raíz de la persecución desencadenada en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía anunciando el mensaje únicamente a los judíos. Versículo 20. Pero algunos creyentes de Chipre y Cirene viajaron a Antioquía y anunciaron también a los griegos la buena nueva de Jesús el Señor. El Señor estaba con ellos y un buen número de personas abrazaron la fe y se convirtieron al Señor. Versículo 22. Cuando esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, ¿enviaron a quién? A Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer en constante fidelidad al Señor. No en vano, Bernabé era un hombre cabal,
de fe acendrada y lleno del Espíritu Santo. Y fueron muchos los de ahí que se unieron al Señor. Miren, la descripción de Bernabé, un hombre cabal, de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Acá se describe las características que ya mencioné al comentar en antes sobre Bernabé. ¿Sí? Acá están las características de Bernabé. Las características que me gustaría que sean mías también. Y no dice que Bernabé habló. Lo vieron a Bernabé y muchos se unieron allí al Señor. Solo por verlo. Por las características de Bernabé, por querer imitar a Bernabé, se acercaron al Señor. No porque les hablara, no porque diera grandes sermones, no porque mostrase la Biblia a todo el mundo diciendo yo conozco la Biblia. No, porque vieron el carácter de Bernabé, se unieron al Señor. Vámonos al capítulo 4, rápidamente. 34 al 37, Hechos 4. Vamos viendo a este versículo también, me gusta. Regreso de la esencia, que no nos olvidemos del versículo 24 de Hechos 11, y vamos a Hechos 4, 34 al 37. ¿Qué dice? Nadie entre los creyentes carecía de nada, pues los que eran dueños de haciendas o casas las vendían y entregaban el producto de la venta, poniendo a disposición de los apóstoles para que éstos lo distribuyeran conforme a la necesidad de cada uno. Tal fue el caso de José, un chipriota de la tribu de Leví, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el que trae consuelo. Versículo 37. Vendió un terreno de su propiedad, trajo el importe y lo puso a disposición ¿de quién? De los apóstoles. Él no se preguntó más, él dijo, esta obra necesita algo y yo la hago. Y no publicó en su Facebook diciendo yo aporté. Simplemente aportó para que esté a disposición de la obra del Señor. Era un hombre desprendido, Bernabé. Porque era un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Es bonita la experiencia de Bernabé en la palabra, ¿verdad? Después de haber leído este pedacito, no es un tema que hagan lo que el que está hablando ahora les diga qué hacer, sino que tenemos que preguntarle al Señor qué hacer. Estamos acostumbrados generalmente a que otros nos digan y nos alegramos cuando otros nos dicen cosas interesantes de la palabra, pero nos olvidamos a veces del autor de la palabra y pedimos traductor. ¿Sí? Y pedimos traductor. Yo no quisiera que pidamos traductor. Ahora les quisiera pedir a ustedes que nos tomemos unos minutitos cortitos. Les voy a dejar unos 2 minutos para meditar en este texto, en estos 2 textos que hemos leído ahorita. ¿Sí? Y podamos preguntarnos. Y pregúntense cada uno de ustedes, ¿qué dice este texto? Y si hay alguna palabrita o expresión de lo que lean ahí que capte más su atención. En esta oportunidad no voy a ser yo el que va a dar la interpretación, sino va a ser el Espíritu a través de la meditación de ustedes. En un par de minutos
que vuelvan a leer y revisar el que les va a hablar. Solo dejen que el Señor les hable. ¿Sí? Les dejo 2 minutitos para que puedan repasar lo que dicen estos textos, estos 2 textos de la Biblia. Tienen 2 minutos y de ahí yo voy a conversar con ustedes al final. Mediten, por favor. Dime. Doctor, un favor, ¿me podría dar los textos para compartir a la pantalla? Porque hay muchos que son nuevos. Perfecto. Perfecto. Te doy los textos para que los compartas en la pantalla. Yo los tenía, pero como no me han dado esto, te doy. Hechos. Hechos. Ya. 4. El primero les decía, entonces, es Hechos 4, 34 al 37. Y el segundo texto es Hechos 11, 19 al 24. Los que acabo de leer, simplemente para que ustedes los vuelvan a revisar personalmente y preguntándole, Señor, quiero saber lo que tú quieres decirme, ayúdame a encontrar. Y que no sea el que está predicando el que les diga, no sea el que está hablando acá atrás el que les diga las cosas, sino que ustedes en la relación con el Señor puedan descubrir el mensaje que tiene el Señor para ustedes. Van a ir descubriendo que el Señor nos habla en cada palabra de Él. Él nos habla directamente y tiene un mensaje para cada uno, que no va a ser el mismo para todos. Que yo descubrí la verdad y tú no. No, cada uno tiene una relación personal con el Señor. Así es que hoy la van a tener. Hechos 4, 34 al 37 y Hechos 11, 19 al 24. Véanlas, por favor. Tómense un tiempito y pregúntenle a Dios qué quiere decir para ustedes este mensaje. Es importante acostumbrarnos a estudiar la palabra y meditarla. El Señor, a través de su Espíritu, nos va a hablar a cada uno. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algún encuentro personal ahora con el Señor. Y algo les debe haber mencionado a cada uno de ustedes. Si estaríamos en otro espacio, podría pedirles que compartan lo que han sentido al leer y meditar en silencio y solos la palabra del Señor. Aunque si habría tiempo, no, son 7:30, podríamos meditar un poquitín sobre lo que nos ha dicho el Señor a cada uno. Pero veamos un poco lo que dice estos versículos, lo que particularmente para mí llegaron a estos versículos a mi corazón. Lo que me di cuenta, como les mencioné anteriormente, hablan mucho sobre el carácter del cristiano. A Bernabé lo presentan como un hombre con un carácter muy particular. Les cuento esto porque en algún momento a mí me gustaba mostrar mucho lo que sabía. E intentábamos ocultar lo que no sabíamos. Me gustaba estudiar y decir al mundo lo que yo sabía. Pero probablemente también no llegaba mucho porque muchos se daban cuenta de la diferencia entre lo que yo decía y lo que yo hacía. En estos versículos vemos a un Bernabé que no dice mucho, pero hace mucho. Son los valores y las convicciones que deben distinguir a una persona que dice tener a Cristo. Y como conversábamos la última vez, no es tenerlo a Cristo en el corazón, es andar con Cristo. Es conversar con Él, no es tenerlo guardado.
es compartir con Él toda nuestra vida. Es lo que yo descubrí después de estudiar y leer a Bernabé. Robert Greenleaf, un líder, tiene un libro que se llama Liderazgo basado en la fe. ¿Sí? Y él decía que el líder servidor primero sirve antes de dirigir. Y que su actitud de servicio viene de un sentimiento natural de ser útil a los demás. ¿Sí? El primer elemento de la relación cristiana es el cómo soy útil para el otro. No es qué hago que el resto haga, sino cuánto ayudo al resto. Y de esa actitud de servicio viene un sentimiento natural de ser útil. Luego ya viene el tema de aspirar a que los demás también puedan hacer algo adicional de lo que están haciendo. Pero el primer elemento es el servicio, y es la demostración que hizo Jesús, y que en Bernabé se refleja muy claramente. Yo diría que mucho más que en los otros discípulos. Y ahí nos damos cuenta que primero está la persona, que es su carácter, sus valores, sus convicciones y su comportamiento. Y después de tener este comportamiento, recién puede salir lo otro, que es el liderazgo, de dirigir, todo lo que quieran. Pero la esencia está en su carácter, sus valores, convicciones y comportamiento. Esto significa que la persona, lo que es, está antes que el personaje, porque normalmente el personaje es aquel que se muestra y al que le gustan los títulos. Y Bernabé me ha enseñado que no son los títulos los que marcan la diferencia. No es el título puesto y dado por la universidad, ni por la iglesia el que importa. Es el título puesto por aquel que logra identificarme y me va a poner un título en función de lo que hago, no de lo que digo. Y por eso estos textos lo que hacen es mostrar el carácter. Otra vez repito, de Bernabé, sus valores, su fe, su transparencia, su nobleza a toda prueba. No es altivo, no obliga a los demás, simplemente se muestra tal cual es. Muestra sus convicciones por sobre todo sus emociones y comportamiento. Porque Bernabé, al mostrar sus emociones, es interesante cuando vemos en el capítulo 11, el versículo 23. Dice muy poco de lo que teológicamente pensaba Bernabé, pero termina diciendo algo muy potente de lo que hacía Bernabé. Que dice en Hechos 11:23, y se llenó de alegría. No, Bernabé no habló mucho, solo se gozó, estaba feliz. Y lo que vieron ahí era un hombre feliz. Y la gente dijo, yo quiero tener eso que tú tienes, eres feliz. No necesitaba hablar mucho, solo necesitaba presentar a aquel que lo ponía feliz. Y entregar todo a aquel que lo ponía feliz. ¿Quién era? Era Jesús. Por lo tanto, puso todo para la causa de Jesús. Es lo que yo aprendí. Yo sé que ustedes, cada uno de ustedes, tienen algo interesante que han aprendido en esta mañana. Recordemos entonces que la esencia de ser cristiano, sí es importante ver cuánto sabemos de la palabra, pero lo más importante es cómo vivimos en nuestra relación con Jesús.
Y realmente eso de vivir en nuestra relación con Jesús, a pesar de lo que sucede en la pandemia, a pesar de que haya crisis en nuestra familia, a pesar de que nuestra situación no sea tan sencilla, seguimos lo que dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que no vamos a andar por momentos difíciles, vamos a andar por momentos difíciles, pero aún en esas condiciones, si hay una relación estrecha, debemos ser como Jacob, agarrarnos de Jesús y decirle, no te voy a dejar si no me bendices. Y tercamente agarrarnos, aunque esté amaneciendo. Y mostrar nuestra alegría como la mostraba Bernabé. Él andaba con Jesús. Lo cree, lo vive y lo hace. Son las tres cosas de una relación con Cristo. Creer, vivir con Él y hacer lo que Él hace. No hay nada más en esa relación con Él. Me gustaría que meditemos en esta oración de Juan Wesley, después de haber estudiado un poquito a Bernabé. Probablemente en la siguiente, si es que todavía me invitan, podamos ir viendo algo más de Bernabé, que es fabuloso este hombre. Pero después de haber visto lo que hemos visto con Bernabé, me gustaría que compartamos esta oración de Juan Wesley, que lo escribió entre el 1703 y 1791. Escuchémosla. Ya no me pertenezco, sino que tuyo soy, Señor. Ponme a tu voluntad y con quien tú quieras. Ponme a hacer, ponme a sufrir. Déjame ser empleado por ti o echado a un lado por ti, exaltado por ti o abatido por ti. Ya sea que me llenes o que me dejes vacío, que tenga yo todo o que no tenga nada. Libre y sinceramente cedo todo a tu placer y tu disposición. Y ahora, oh Dios glorioso y bendito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Que así sea, y que el pacto que he hecho en la tierra sea ratificado en los cielos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tengan ustedes un bonito día. Amén.